Saludos a todos, este que le habla el doctor Isaac Esquilín. Qué bueno poder recibirles acá una vez más en nuestro podcast o como le llamamos, clase magistral. Realmente estas clases día a día serán de beneficio para ustedes. Tendremos diversos temas, liderazgo, negocios, emprendimiento, neurociencias, educación, diversas cosas que estaremos hablando constantemente. Te inspiramos a que puedas seguir nuestras redes sociales, YouTube, darle a la campanita, Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas nuestras redes sociales, TikTok, también nos puedes seguir para que puedas compartir el contenido que sea agradable para ti. Hoy comenzaremos este podcast o nuestra clase magistral y vamos a hablar sobre el liderazgo emocional, cómo gobernar tus emociones. El liderazgo empieza desde adentro, así que estaremos hablando sobre ese concepto de liderazgo emocional, gobernar tus emociones y entender que el liderazgo comienza desde adentro. La clase magistral pasada hablamos sobre la mente de un líder interesante. Yo espero que hayas seguido nuestras redes sociales. Si no lo viste, vaya allí y puedes consultar el podcast o la clase magistral de la mente de un líder. Y resumo unas cosas muy buenas. Hablamos primero que la mente de un líder piensa en el futuro, se gobierna emocionalmente, busca claridad, entiende los sistemas. 5, decide bajo incertidumbre, aprende constantemente y asume responsabilidad total. Te inspiro y te motivo a que vayas a ese podcast y puedas escuchar esa clase magistral. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo emocional. Gobernar tus emociones. El liderazgo empieza desde adentro. Cuando las emociones gobiernan, el líder pierde esa columna vertebral. La columna vertebral del liderazgo es las emociones, la inteligencia emocional. De hecho, hay varios tipos de inteligencia que habla la literatura. La primera es el coeficiente intelectual, el IQ, la capacidad que tiene un ser humano de lograr, ¿verdad?, con el intelecto hacer cosas y tener destrezas, ¿verdad?, pensamiento crítico, unas cosas más allá. Después viene la inteligencia social, la capacidad que tú tienes de lograr cosas a través de tus destrezas sociales, de buenas relaciones, entre otras cosas. También se habla de la inteligencia espiritual, la capacidad que tú tienes de reflexionar, de tener discernimiento, entre otras cosas súper muy importantes. Y está la famosa inteligencia emocional, que es la capacidad que tú tienes de controlar impulsos y otras cosas más que vamos a hablar. Daniel Goleman y otros grandes estudiosos de Harvard definieron que inteligencia emocional es la capacidad de conocer tus emociones, entenderlas, igual comprender las emociones de otros para tomar decisiones coherentes y correctas en momentos de presión. Ahora, vamos a hablar de toda esa infraestructura emocional de lo que tienes que tener como líder. Muchos líderes pierden autoridad sin darse cuenta, no porque sepan menos, sino porque se les nota. ¿Cómo se les nota? ¿Y cómo pierden capacidad los líderes, Quilín? Número uno, miedo. Número dos, la prisa, la ira, que vamos a hablar hoy, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Todas estas emociones que ninguna son buenas o malas, pero muchas de ellas tienen resultados peligrosos para tu equipo de trabajo. Un líder que no regule sus emociones, un líder que destruye equipos, pierde la capacidad de liderar y pierde sobre todo la reputación. Cómo tú reaccionas y controlas tus impulsos de miedo, de prisa, de ira, orgullo y todos esos elementos importantes. Ahora, cuando tus emociones te gobiernan, tu liderazgo se vuelve imprescindible. Cuando tus emociones te gobiernan, tu liderazgo se vuelve imprescindible porque la gente te va a huir, porque una persona tóxica, una persona muy autocrática, una persona tipo estilo Hitler, ¿verdad? No quiere lograr que la gente crezca, sino que busca su propio beneficio. Es importante entender que los tiempos han cambiado, las relaciones humanas son importantes. No vas a aceptar la mediocridad, no vas a aceptar la gente que no tenga excelencia, no vas a aceptar la gente que no quiera alcanzar cosas, pero tienes que regular tus emociones para que controles tus impulsos y tus reacciones. La gente puede perdonar un error estratégico. La gente puede perdonar un error estratégico. De hecho, la gente se le va a olvidar lo que tú dijiste, pero la gente nunca se le va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y esto es impresionante. El líder necesita crear una cultura y un clima en el trabajo cónsono con las emociones, pero le cuesta confiar en el líder emocionalmente que es inestable. Las personas no van a confiar en un líder que sus emociones son instables porque no sabe por qué versión le tocará. Es decir, espérate, fulano llegó hoy con esta cara, fulano llegó hoy con esta otra actitud. Entonces, todos los días la gente dice, espérate, vamos a ver con qué cara viene hoy. ¿Usted ha escuchado eso? Y eso es un líder inestable emocionalmente y esto es muy peligroso. Ahora, ese es el problema. Vamos entonces a establecer nuestra tesis central de esta clase magistral o podcast. La emoción no es un enemigo.
El enemigo es la emoción sin gobierno. Lo voy a repetir para estar muy claro. Las emociones no son el enemigo. Las emociones son importantes en nuestra vida. Pero una emoción es enemigo cuando no la gobiernas. Y número dos, no se trata de no sentir, se trata de no obedecer todo lo que sientes. Los líderes somos los que más estrésicos tenemos en nuestra vida y cuando hablo de liderazgo, hablo de tu papá, de mamá, de tío, de abuelo, de empresario, de empleado. Todos tenemos la capacidad de liderar, de hecho, y alguna cosa siempre lideramos. Así que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones cuando estamos liderando. Principio número uno, las emociones son señales, no órdenes. Cuando tú tienes un impulso emocional, el líder tiene que aprender a que las emociones son señales, no órdenes. Las emociones te informan, pero no te mandan a reaccionar. ¿Alguien me entendió? O sea, tú vas a sentir presión, enojo, miedo, ansiedad. Eso no es una debilidad, es humanidad. Sin embargo, la debilidad es cuando conviertes esa emoción en una dirección de ejecución. Eso es un peligro y eso afecta a la cultura y el clima de tu trabajo. La ira, peligrosa para los líderes. La señal puede crear que límite, ¿verdad? Eso es muy peligroso porque crea un ambiente, una cultura en la empresa de molestia, ¿verdad? De falta de respeto, entre otras cosas. Número dos, el miedo a tomar riesgos en la vida. Tienes que controlar los miedos porque si no, no haces nada distinto, no tienes innovación, entre otras cosas. La ansiedad, incertidumbre sobre la carga de trabajo. Eso no te deja tener innovación, creatividad y otras cosas tan importantes en la empresa. Así que el líder escucha y decide. Las emociones son el tablero del carro, no son el volante. Lo voy a repetir. Las emociones son el tablero del carro, no son el volante. Tú todavía tienes que tener control de ese volante, ¿ok? El tablero te dirá qué está pasando con el carro, pero tú tienes que tener el control de cómo reaccionar. Es una señal, no una orden. El líder escucha la señal y decide la respuesta que va a tener. Esto es importante para todos los líderes gerentes en la vida. En tu vida diaria, el empresario necesitas escuchar las señales, entenderlas, pero esto no significa que vas a reaccionar de acuerdo a esa señal. Ahora, principio 2. La autoridad del líder es estabilidad. ¿Cómo yo tengo autoridad como líder, Esquilín? Con estabilidad emocional. Si tú tienes estabilidad emocional, eso te da autoridad. Autoridad no es volumen, no es control y no es intensidad. La gente se cree que tener autoridad cuando tú lideras personas tiene que ver con el volumen, tu control, tu intensidad. Eso no tiene que ver. El control o la autoridad es estabilidad emocional. El equipo no necesita un líder perfecto. Necesita un líder que predecible emocionalmente. Predecible, no impredecible. Porque si tú tienes un líder impredecible, es bien complicado, señores. Ay, no se sabe cómo va a llegar. Ay, no sé si eso le molestó. Ay, y eso es bien peligroso. Necesitas primero estabilizar tu mundo interior para poder gobernar entonces o liderar tu mundo exterior. Ahora, eso es importante. No se descontrole con la presión, no se castigue con el impulso que dirija ese ego, que es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con esos egos o esa altivez que muchas veces los líderes le gana en la vida. La pregunta sería, ¿tu equipo sabe qué versión emocional tuya le tocará hoy? ¿Tu equipo sabe qué versión le tocará hoy? ¿La gente está pendiente a ti o la gente ya ve que tú tienes estabilidad emocional? Y si hay estabilidad emocional, ya la gente te conoce, sabe cómo reaccionas y aún así se siente en paz y siente confianza de tu liderazgo y que lo está guiando. Tú como líder eres el capitán y si el capitán está inestable, su equipo también estará inestable. Número 3, el líder no maneja gente, maneja climas de trabajo. Wow, explícamelo, Esquilín. El líder, más que manejar personas, que es parte de lo que hace, maneja climas de trabajo. De hecho, hay estudios que demuestran que la gente no deja un empleo por el salario muchas veces. La gente lo deja por el clima organizacional. La gente prefiere paz en su vida, tranquilidad, que un clima organizacional complicado. Así que el líder crea climas emocionales consonos, estables. Oficina no se daña por la falta de proceso. Una oficina no pierde o es inefectiva por la falta de proceso. Se daña por tensión constante, miedo al error, comunicación defensiva, incertidumbre emocional del líder. Esto es súper importante. Así que cuando el líder se regula, el sistema se regula. Cuando el clima se afecta, falla qué? La productividad, la calidad, la retención de talento, el servicio al cliente y sobre todo la cultura organizacional y el clima. Así que esto es súper importante. El líder, más que manejar personas, maneja climas emocionales. La cultura normaliza lo que tolera. Lo voy a repetir. La cultura normaliza lo que tolera. Lo que tú toleras emocionalmente, la cultura lo normaliza. Si ve un líder con ira, molesto siempre, iracundo, tomando decisiones impulsivas, ¿cómo va a reaccionar su gente? Igual, porque lo va a hacer o lo va a sentir normal.
Ojo, la cultura normaliza lo que tolera, lo que tú toleras emocionalmente, la cultura lo va a normalizar. Ahora, número 4, el secuestro emocional reduce el pensamiento estratégico. ¡Wow! ¿Cuántos nos hemos sentido así? Que las emociones controlan tu vida y tienes secuestros emocionales. ¿Qué es un secuestro emocional? Cuando el líder se activa emocionalmente, se vuelve más reactivo, más punitivo, más impulsivo, menos estratégico. Porque esos líderes brillantes comienzan a dejar que sus emociones que los controlen y comienza a haber estrés activo, menos control, reactividad, un ambiente muy peligroso en el mundo empresarial. Así que traducción ejecutiva, ¿qué te podría decir? Si decides enojado o iracundo, decidirás peor. Así que, ¿de qué te vale entonces controlar tus emociones y desarrollar tu inteligencia emocional? Que es una capacidad psicobiológica que podemos desarrollar en nuestra vida. Número 5, tu tono emocional se convierte en cultura. Tu tono emocional se convierte en cultura. De hecho, esto aplica hasta a la familia. Le hablo a papá y a mamá, a todos ustedes. El tono que hables en tu casa hace que sea de cultura. De hecho, tu niño o tu niña, como tú reaccionas, va a reaccionar igual. Así que el tono emocional, como tú hablas, va a crear cultura en tu casa o en tu negocio o en tu vida. La cultura no se define tan simplemente por lo que se dice, por la cultura, por los hábitos, las estructuras, los rituales, ¿verdad? La cultura tiene que ver un cúmulo de muchas cosas, pero la cultura tiene que ver más allá con definir el tono en ese momento. Así que si gritas, la cultura grita. Si presionas sin claridad, la cultura se quema. Si culpas, la cultura se protege. Si escuchas y ordenas, la cultura ¿qué? Aprende estabilidad. Mira el contraste, lo voy a repetir porque esto es súper importante. Si gritas, la cultura va a gritar. Si culpas, la cultura se va a proteger. Si presionas sin claridad, ¿qué va a pasar con la cultura? Se quema. Ahora, si escuchas y ordenas, la cultura aprende estabilidad emocional. Y esto es importante para todos los contextos. Papi a mamá, no grites. Enseña antes de gritar. Ahora mira esto, tu emoción repetida es lenguaje. Tu emoción repetida es lenguaje. O sea que los seres humanos tenemos un lenguaje emocional. Sí, hay un lenguaje emocional que tenemos. Ese lenguaje emocional tenemos que cuidarlo con toda nuestra fuerza. Tu emoción repetida, escucha bien, se convierte en el lenguaje emocional de tu organización o de tu familia o de tu vida. Lo voy a repetir. Tu emoción repetida se convierte en el lenguaje emocional de tu organización y de tu vida. Y muchas veces en la organización, espérate, que si le digo a esto, a fulano esto, va a reaccionar mal. Si le digo a papá esto, va a reaccionar. No le voy a decir a papá porque se va a molestar. No le voy a decir a mamá porque se va a molestar. No le voy a decir a mi jefe porque si le digo a él, muchacho, me va a agarrar y me va a botar. De hecho, cometí este error, lo voy a ocultar porque si no me van a despedir. Porque cuando tú creas una cultura de miedo y una cultura con estabilidad emocional, estos son los resultados de tu vida. Ahora, número 6, 10 segundos puedes costar 10 meses. Lo voy a repetir. 10 segundos te puede costar 10 meses de tu vida. Escriben como que 10 segundos. Una reacción explosiva emocional de 10 segundos te puede costar una relación completa. Una relación de años. Pero ¿cómo escriben 10 segundos? Mi hermano, 10 segundos de una reacción emocional mal te puede costar tu matrimonio, tu negocio, tus relaciones, tus empleados. 10 segundos te pueden costar 10 meses de tu vida. De hecho, o mucho más. Así que una explosión emocional puede costarte la confianza de tu equipo, el respeto es un buen empleado, la paz es un buen departamento y la reputación es tu liderazgo. Voy a repetir eso para que lo anote. Escucha bien, una explosión emocional puede costarte la confianza de tu equipo, el respeto es un buen empleado, la paz es un buen departamento y la reputación es lo más importante de tu liderato. Así que el liderato y la reputación van de la mano y tiene que ver con el lenguaje que tú tienes emocional. Confianza ante la pérdida, respeto dañado, paz destruida, reputación comprometida. Estas son 4 cosas que tú no puedes perder. Un líder maduro emocionalmente no mide sus resultados por el tono o por sus reacciones. Tiene mucho cuidado en que la confianza no la puedes perder, el respeto no lo puedes dañar, la paz no la puedes destruir y la reputación no la puedes comprometer. Esto es muy importante que lo tengas claro. Regla de oro para los líderes y su madurez constantemente. No decido en caliente lo que voy a lamentar en frío. No decido en caliente lo que voy a lamentar en frío. ¿Cuánto hemos tenido impulsos emocionales como líderes y hemos perdido grandes relaciones en nuestra vida? Si tú aprendes a controlar tus emociones y desarrollas tu inteligencia emocional, tu liderazgo crecerá a otro nivel.
porque la cultura y el clima de tu empresa se va a respirar paz, tranquilidad, a pesar de la presión, a pesar del estrés, a pesar de lo natural de la vida, vas a lograrte un equipo en confianza y estable emocionalmente hablando. Número 7, 4 estados emocionales que destruyen tu liderazgo. 4 estados emocionales que quiero darte muy claro que destruyen tu liderazgo. Número 1, la ira. La ira rompe relaciones, empuja a decisiones punitivas. La ira puede ser justa, pero si lo haces de forma incorrecta, se vuelve destructiva. Tenga cuidado con la ira. Respire, inhale, exhale y tome decisiones. Número 2, el miedo. Esto paraliza la producción. Eso se llama microgerencia, micromanagement. Ten cuidado con tener control de todo. Busca resultados a las tareas, no quieras tener control de todo, ¿ok? No quieras ser perfecto a todo, porque la realidad es que la gente no te va a seguir. ¿Tú quieres saber dónde está tu nivel de liderazgo? Pregúntale a la gente, haz una encuesta con la gente y la gente te va a responder dónde está tu nivel de liderazgo. Número 3, 4 emociones o estados emocionales que destruyen el liderazgo. 1, ira. 2, miedo. 3, orgullo. El orgullo impide escuchar, aprender, corregir. El ego es el peor enemigo del liderazgo. El ego es el peor enemigo. De hecho, tú sabes los peores resultados que tiene un líder, estar solo. Estar solo es la peor decisión que puede tomar un líder, porque el orgullo hace entender que no necesita a nadie. Y número 4, la ansiedad. Acelera la dirección. La ansiedad es como tú darle acelerador del carro. ¿Usted algún día en su vida ha estado con prisa? Y en su carro, en su auto, le das al acelerador y vas las millas, ¿verdad? Porque estás apurado de algo. Eso se llama ansiedad. La ansiedad acelera tu vida sin dirección. ¿Y qué pasa cuando tú aceleras? Que puede haber un accidente grave porque no vas a tener ¿qué? Control del auto. Por lo tanto, la ansiedad es un movimiento que hay que tener mucho cuidado y manejarlo con cautela, porque la ansiedad puede hacer que tu vida en un abrir y cerrar de ojos se destruya automáticamente. Ahora, cuando la emoción domina, la visión se borra. Mire esto, cuando la emoción domina, la gente olvidó todo lo que le dijiste anteriormente. De hecho, muchas veces el qué está correcto, pero si el cómo no fue correcto, la gente no te va a escuchar. Recuerda que la gente va a olvidar lo que tú le dijiste, pero no va a olvidar cómo los hiciste sentir en ese momento. Eso no se olvida, es una marca que se queda. Y eso son huellas en la cultura organizacional que tenemos que tenerlas muy claras. Ahora, protocolo de autogobierno emocional. Un sistema simple y poderoso para recuperar el control. ¿Cómo yo establezco un protocolo para controlar mis emociones? Y le voy a dar 3 pasos muy importantes. Número 1, nombrar la emoción. Estoy sintiendo esto. Y cuando nombras la emoción, recuperas, porque tú estás nombrando la emoción. Estoy sintiendo esta emoción, estoy sintiendo esta reacción, la nombra, la escribe. Y eso hace que tu mente entre en control. Tu sistema límbico, ¿verdad? No te secuestre y logres que ese lóbulo frontal, función ejecutiva, comiencen a tomar el control. Así que lo primero, nombra la emoción, escríbela para tomar control. Número 2, pausar. No decidas activado, ¿verdad? Con adrenalina, no tomes decisiones con adrenalina. La pausa no es una debilidad, es sabiduría. Las pausas en la vida no son debilidad, son sabiduría. Y número 3, entonces, estás listo para elegir cómo vas a reaccionar, cuál será la respuesta que proteja el futuro que quieres construir. ¿Tú quieres que las emociones sean algo bueno para ti? Por supuesto que sí. Cuando tú sabes reaccionar, las emociones construyen el futuro que tú quieres. Lo voy a repetir. Las emociones construyen el futuro que tú quieres. La inteligencia emocional construye el futuro que tú quieres. El poder de elegir se llama inteligencia emocional. El poder de elegir se llama inteligencia emocional. Hace poco en Puerto Rico tuvimos varios juicios muy lamentables, donde vecinos, donde personas tuvieron reacciones impulsivas que no controlaron y no dominaron sus impulsos de ira, de cólera, de ansiedad. Y muchas veces nosotros vemos esos casos y pensamos que estamos aislados a ellos, pero eso es lo que pasa todos los días en nuestra vida. Tal vez no hay una muerte como lamentablemente la hubo en ese momento crítico aquí en Puerto Rico hace un tiempo, pero realmente hay muerte interior, porque cuando tú reaccionas de manera impulsiva, con ira, con miedo, con ansiedad, eso lo que hace es que tu mente va muriendo, te va dando ansiedad, estrés y eso te domina. Y ese cortisol te hace no tomar buenas decisiones.
Un minuto de estrés intenso hace que tu sistema inmunológico pueda caer por 6 horas. Un minuto intenso. Así que la mente de un líder lo que hace es que controla sus emociones y aprende que la inteligencia emocional es poder elegir sobre el proceso. El líder no elige lo que siente, pero sí elige lo que hace con lo que siente. Lo voy a repetir. El líder no elige lo que siente. Claro que no. Pero sí puede elegir qué hace con lo que siente. Ahora, el liderazgo comienza desde adentro. Inteligencia emocional, capacidad de autorreflexión, capacidad de motivarte a ti mismo, capacidad de autorreflexión, de autorregulación emocional, empatía, relaciones sociales. Son 5 elementos que tienen que ver totalmente con la inteligencia emocional. Lo repito, inteligencia emocional en definición tiene 5 pilares. Número 1, autorreflexión. Número 2, autorregulación. Número 3, motivación intrínseca y extrínseca. Número 4, empatía. Y número 5, buenas relaciones sociales. Son los 5 elementos más importantes de la inteligencia emocional. Así que el liderazgo comienza desde adentro. Si quieres liderar afuera, primero gobierna adentro, porque el liderazgo no se prueba cuando todo está bien, se prueba cuando estás bajo presión, cuando te provocan, cuando te retan. Y aún así te mantienes dueño de tu respuesta. El liderazgo comienza cuando la emoción deja de gobernar la decisión. Espero que este podcast haya sido de gran beneficio. Para mí, uno de los más importantes. Si el líder domina sus emociones, puede controlar su mente. Y como hablamos en la clase magistral pasada o en el podcast, le llamamos nosotros más bien clase magistral, la mente del líder necesita esa columna vertebral emocional clara. Porque te dije que la mente del líder tiene 7 cosas importantes. 1, piensa en el futuro. Pero si tus emociones están desequilibradas, no vas a pensar en el futuro. 2, se gobierna emocionalmente. 3, busca claridad. 4, entiende sistemas. Tiene hábito, es sistemático. 5, deja y decide bajo incertidumbre. Aprende a tomar decisión bajo incertidumbre. 6, aprende todos los días. Y 7, asume responsabilidad total sobre tu vida. Asume la responsabilidad total sobre su vida. Aprende que no hay duda que el liderazgo comienza cuando la emoción deja de gobernar la decisión. Espero que esta clase magistral y este podcast haya sido de mucha bendición para tu vida. Te insto a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, dale a la campanita, suscríbete al canal, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, en todas nuestras redes sociales como Dr. Isaac Esquilín. Estaremos dando contenido sobre liderazgo, negocios, emprendimiento, neurociencias, educación y muchos otros temas. Espero que haya sido de mucha bendición. Síguenos y espero que puedas hacer día a día crecer tu inteligencia emocional, porque ella será la brújula que te llevará a grandes destinos. Saludos a todos.